Saluti, salud, gestión y entorno laboral. Un espacio dedicado al cuidado de la salud, el uso de los recursos técnicos, científicos y humanos y a la prevención en ambientes laborales. Saluti, un programa de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual. Saluti. Todos nuestros radioescuchas, un saludo fraterno para Fernando Pérez, jefe de oficina, para nuestro coordinador de radio UniAJC, Diego Trujillo, para nuestras queridas Eliana y Jocelyn, que se encuentran en el Control Master apoyándonos como siempre, y por supuesto para todos nuestros estudiantes del programa de Administración en Salud, del programa de Salud Ocupacional y Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Óscar Hidárraga, y en la mesa de trabajo, pues tenemos el placer de la compañía de nuestro compañero el profesor Gustavo Girón. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, súper bien y muy contento de poder estar hoy aquí acompañándolos a todos con un tema fantástico. Sí, yo también estoy de acuerdo. El tema hoy, muchachos, es maravilloso. Hace parte de estos tips, de estas herramientas que queremos entregarles a ustedes. Y qué más que hablar de la reforma pensional, pero no que lo escuchen desde sus profesores en el aula, sino que lo escuchen realmente de manos expertas que ya están trabajando al respecto desde la vida pública, desde los cargos que manejan, desde lo que ustedes van a enfrentar. Van a tener acá una oportunidad maravillosa para poder interactuar con nosotros desde nuestra fanpage, hacer todas las preguntas, todas las dudas y las inquietudes, y por supuesto, si el tiempo lo da, vamos a resolver todas. Total. Esa es la dinámica que venimos a trabajar el día de hoy. Tenemos un tema súper importante, la reforma pensional, y no podemos dejar de lado nuestra invitación a todos para participar con la pregunta que dejamos en la fanpage de la emisora Radio UniAJC. ¿Comprendes la importancia de lo que significa una pensión cuando estés en tu momento de vejez? Una pregunta muy importante porque todos vamos a llegar a la vejez. Vamos con la cortina de hábitos, conductas y comportamientos seguros. En Saluti llegó el momento de los hábitos y comportamientos seguros, para que no te enfermes, para que no te accidentes y para que no digan que faltas mucho al trabajo. Hoy estamos con un tema muy importante, que es lo que venimos explicando desde el inicio de esta transmisión, y es la reforma pensional. Nosotros tenemos que entender que la pensión es una prestación económica que se otorga a las personas que han cumplido con ciertos requisitos, que la mayoría de los sistemas es edad y semanas de cotización. En Colombia, hasta hoy, la pensión de vejez se otorga a los hombres de 62 años y se otorga a las mujeres de 57 años que hayan cotizado al menos 1.300 semanas, con algunas diferencias entre el fondo de pensiones al que pertenecen o al que pertenecían, porque hasta este momento y hasta antes de que la reforma pasara en el Congreso, teníamos el RPM y el RAIS. En el RAIS podría ser antes de las 1.300 semanas, pero si eras RPM de Colpensiones, sí debías cumplir las 1.300 semanas. El monto de la pensión se calcula en función del tiempo cotizado y de los salarios recibidos. Existen diferentes tipos de pensión. Está la pensión por vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente, la pensión por viudez, una que llaman la pensión por orfandad. El caso es que las pensiones pueden ser contributivas o no contributivas. En la pensión contributiva, el trabajador y su empleador pagan cotizaciones a lo largo de la vida laboral para que la persona logre tener ese dinero en ese momento de vejez. Las pensiones pueden ser públicas o privadas. En Colombia, hasta este momento, está el pilar contributivo de las pensiones públicas, que es Colpensiones, y las administradoras de fondos de pensiones, que se llaman AFPs, hasta hoy, pero con el cambio, con la reforma que hizo el gobierno, cambian su nombre. Estas son entidades privadas que operan
hasta hoy en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Es importante entender que este cambio, a partir de la reforma que presentó el actual gobierno y que fue aprobada por el Senado de la República, pues ha tenido ciertos tropiezos, como algunas demandas que fueron recibidas por la Honorable Corte Constitucional. Hoy nos encontramos en un escenario muy complejo en el que la Corte puede declarar inclusive inexequible la reforma y tengamos que volver al libro 1 de la Ley 100, que es el Sistema General de Pensiones. Para hablarnos de esto, hoy tenemos a una persona que nos dejará todas las dudas muy claras. Vamos con el invitado, Salud. Los académicos, los empresarios, los investigadores y nuestros egresados son los invitados especiales en Saluti. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Bienvenidos a Saluti, un programa de la radio Unidad JC que busca actualizarnos en temas del apasionante mundo de la seguridad social, la investigación, la salud, la academia y las noticias de interés nacional. Hoy tenemos a Óscar Hidárraga, abogado, MBA con énfasis en gestión estratégica. Está cursando actualmente un máster en riesgos y máster en seguros en la Universidad Católica de Murcia, España, con una amplia trayectoria en consultoría financiera y pensional de más de 17 años. Es fundador y general manager de OI Pensurance Limitada, una compañía especializada en mitigar riesgos pensionales y cerrar la brecha salarial mediante soluciones de ahorro, inversión y protección. Además, ha sido conferencista en universidades y en eventos empresariales, analizando el impacto de la reforma pensional y promoviendo soluciones efectivas para garantizar la estabilidad económica de la jubilación. Bienvenido, doctor Óscar. Es un placer que estés con nosotros el día de hoy. Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la audiencia que nos acompaña hoy. Es un placer estar aquí para conversar sobre un tema tan importante que nos afecta a todos. Espero que esta charla sea de gran valor para quienes nos escuchan. Totalmente. Y es muy importante ese punto. Nos afecta a todos. No importa en qué ciclo de edad estemos. La pensión es algo que necesitamos todos. Doctor, para ponernos en contexto y para poner en contexto a todos nuestros radioescuchas, tenemos hoy lo que denominamos el libro 1 de la Ley 100, que es el que se cambió con la nueva reforma. Pero, ¿cuáles eran las principales características de ese Sistema General de Pensiones de la Ley 100, doctor? Claro que sí. Bueno, el Sistema General de Pensiones en Colombia, establecido en la Ley 100, se fundamenta en un esquema de competencia entre dos regímenes. Hoy en día, digamos que lo que conocemos como el régimen público es el régimen de prima media, que está administrado hoy por Colpensiones, y funciona como un sistema de reparto donde las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. Aquí los afiliados reciben una pensión basada en su historial de cotización y el ingreso base de liquidación, que ese es el salario promedio de sus aportes en los últimos 10 años o el de toda la vida, y se tienen que cumplir dos requisitos para el reconocimiento de pensión. Uno que es la edad, que las mujeres son 57 años y los hombres los 62 años, y las semanas, que son 1.300. Está por otro lado el régimen de ahorro individual, que es los fondos privados, pues más conocido como los fondos privados, donde estas entidades administran el ahorro de cada persona en una cuenta individual y su pensión depende del capital acumulado, la rentabilidad generada y la expectativa de vida al momento del retiro, con los beneficiarios además y otros factores técnicos. Los dos regímenes buscan garantizar la seguridad económica en la vejez, pero tienen diferencias clave en el cálculo de los beneficios, en la edad de pensión y en la manera en que gestionan los fondos, cada uno. Doctor Óscar, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa de Radio Salud y aquí con toda la comunidad Unidad JC que nos está escuchando. A grandes rasgos, ¿cómo es la presentación del sistema pensional del actual gobierno? Y, por ejemplo, bueno, dos cositas. ¿Por qué nuestros estudiantes, que son población laboralmente activa, que son tan jóvenes, por qué deben entender lo que está pasando con la reforma pensional
Y hay una preguntita también adicional. Si yo estoy en Colpensiones, que es el fondo de pensiones público, ¿puedo estar ahí? ¿No puedo estar ahí? ¿Tengo que buscar otra opción? ¿Tengo que irme para el privado? Por favor, cuéntenos usted para nuestros radioescuchas. Bueno, en la anterior pregunta les decía que la ley 100 hay una competencia entre fondo privado y fondo público. Esta reforma lo que hace principalmente es eliminar esa competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Ahora lo que hacen es complementarse. Y además introduce un modelo de pilares que cambia la forma de cómo se distribuyen las cotizaciones entre los trabajadores y la manera como se accede a la pensión. ¿Qué es lo que va a pasar con esta reforma? Es que, pues digamos que el pilar solidario está enfocado a aquellas personas que nunca han cotizado, no alcanzaron el mínimo y son población vulnerable o en extrema pobreza. Está el pilar semicontributivo para quienes cotizaron, pero no alcanzaron las semanas mínimas y habrá una compensación proporcional a sus aportes. Y el pilar contributivo, que es donde entra el gran número de personas de población económicamente activa y laboral, y también es donde está la gran modificación de la reforma como tal, y es que todas las personas que tengan menos de 900 semanas siendo hombres y 750 semanas siendo mujeres, al 1 de julio de este año, les pasará lo siguiente. Si esa persona se gana menos de 2.3 salarios mínimos, tiene que cotizar sí o sí a Colpensiones. Si está, por ejemplo, en un fondo privado, automáticamente va a ser trasladado a Colpensiones. Y si su ingreso supera esos 2.3 salarios mínimos, pues el excedente de esos 2.3 salarios mínimos de cotización va a tener que ser cotizado en un fondo privado. De esa manera es que se complementan los dos componentes. En cuanto a la pregunta específica, pues si una persona está en Colpensiones y su ingreso es de menos de 2.3 salarios mínimos, va a seguir allí sin necesidad de escoger un fondo privado. Solo si su salario es superior a esos 2.3 salarios mínimos, va a tener que escoger un fondo privado o ACAI, como se llamarán ahora. Ok, doctor, muchísimas gracias. Total. Entonces, como para aterrizar, la reforma lo que va a hacer, doctor, es que las personas cuando pasen de ese salario, que son alrededor de 3 millones, ¿no es cierto? 3.200.000. 3.274.050 pesos, para ser exactos. Perfecto. Entonces, apenas pasen de ese monto salarial, si están en Colpensiones, tendrán que escoger una CAI y tendrán que irse a una CAI y el resto del dinero se cotizará en ese fondo privado que ahora pasa a llamarse CAI. Así es. Lo que va a ocurrir más adelante es que cuando la persona cumpla la edad de pensión, se le va a liquidar una parte de la pensión por Colpensiones, digamos que el equivalente a sus cotizaciones por hasta 2.3 salarios mínimos, y en el fondo privado se va a liquidar una pensión de acuerdo a los ahorros que tenga la persona acumulada hasta su edad de pensión. Entonces se van a sumar esas dos liquidaciones y es lo que va a determinar el monto de su pensión. Digamos que una gran modificación en esta reforma es que hoy en día una persona puede cotizar por hasta 25 salarios mínimos. La reforma lo que hace es que limita esa posibilidad no la limita, sigue cotizando hasta 25 salarios mínimos, pero ahora ya no se va a pensionar con esa base de 25 salarios mínimos, sino que en Colpensiones el máximo que se le va a tener en cuenta es esos 2.3 salarios mínimos siempre. Entonces una pensión de una persona que podría tener una expectativa de pensionarse aquí, se disminuye acá, solo por el hecho de no tenerse en cuenta más salarios de cotización. Y como para darte una referencia, un ejemplo es, si una persona cotiza hoy por 10 millones de pesos, para que el ejemplo sea mucho más claro, se podría pensionar en Colpensiones hasta con el 80% de esos 10 millones de pesos, es decir, esa persona recibe una pensión de 8 millones. Y con la reforma, esa misma persona, su pensión no será de 8 millones, sino que será de 4, en el mejor de los casos. Entonces, aquí lo que se va a generar es una brecha pensional o una brecha entre el ingreso que yo tengo de cotización versus la pensión que voy a recibir. Ese es el gran impacto que va a tener una persona en ese sentido con este complemento entre la CAI y Colpensiones. Doctor Oscar, entonces yo quiero que redondeemos algo. Ya tenemos como los dos escenarios, ¿no?
lo que era la ley 100, el libro 1 de la ley 100, y ahora tenemos la reforma que presenta nuestro gobierno actual. Entonces, conociendo ya las dos principales características, o las principales características de estas dos formas de pensionarse, ¿cuál sería su percepción de experto frente a la reforma que tenemos actualmente aprobada? Y que de pronto podría llegar a entrar en vigencia en junio. ¿Cuál es la percepción de expertos? ¿Era mejor el anterior? ¿Es mejor este? ¿A qué le apuntamos con esto? ¿Qué se apuntaba con el anterior? Ok, pues mira, desde una perspectiva técnica y objetiva, la reforma tiene aspectos positivos, pero también plantea unos desafíos muy importantes. Por el lado positivo, pues digamos que se busca garantizar el ingreso mínimo para adultos mayores sin pensión a través del pilar solidario. Eso hoy existe y los adultos mayores de más de 65 años reciben un subsidio, aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Y lo que va a hacer el pilar solidario es simplemente aumentar el monto de ese subsidio, que esto también ha sido muy cuestionado porque pues se pudo haber decretado por parte del gobierno ese incremento. Desde el punto de vista de fortalecimiento de Colpensiones, yo les decía al inicio que que el modelo es de reparto donde los cotizantes son los que financian las pensiones de los pensionados, pues por decirlo así. Pero ¿qué es lo que pasa? Este sistema se creó donde las tasas de natalidad, en una época de las tasas de natalidad eran muy altas y ahora estamos viendo tasas de natalidad muy bajas. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa época, por cada 6 cotizantes se pagaba una pensión. Hoy en día estamos viendo familias que tienen 1 o 2 hijos o incluso la decisión de no tener hijos. Esa disminución en la tasa de natalidad lo que va a hacer es que hayan menos cotizantes para financiar las pensiones de los próximos. Entonces lo que hace esta reforma es que traslada a todos los cotizantes que se ganen menos de 2.3 salarios mínimos, o bueno, en total, a todos los cotizantes que tengan menos de 900 y 750 semanas hacia Colpensiones para financiar o fortalecer a Colpensiones y que se puedan seguir pagando esas pensiones. Ahora, ¿cuáles son los aspectos críticos y que generan incertidumbre? Es que la mayor parte de los aportes de Colpensiones pues se van a ir a aumentar, digamos que las finanzas públicas, pero eso también va a generar una presión en las finanzas públicas. Se genera un menor incentivo hacia el ahorro individual. El limitar el ahorro en cuentas individuales solo para quienes ganan más de 2.3 salarios mínimos, pues hace que muchas personas pierdan la posibilidad de beneficiarse de una rentabilidad en los fondos privados, porque además esta reforma elimina la devolución de saldos para quienes coticen más de 300 semanas. Entonces, te pongo un ejemplo para redondear este último punto. Hoy una persona que haya cotizado por 700 semanas puede tener un ahorro de 80 a 100 millones de pesos y si recibe esa devolución de saldos, podría hacer una inversión que le genere al menos el 1% mensual y recibir por lo menos una renta. Aquí lo que va a pasar con esta reforma es que se va a eliminar esa devolución de saldos, se va a entregar una renta básica, una renta vitalicia que puede llegar en el mejor de los casos hasta un 80% del salario mínimo y pues digamos que esta persona puede que ese ingreso sea muy inferior y no le permita, digamos que, mantener una calidad de vida. En conclusión, la reforma busca una mayor equidad y cobertura, pero su éxito va a depender de una implementación adecuada y de cómo el gobierno maneje los desafíos financieros que vayan a venir en los próximos años, porque puede haber un tema de, digamos que, de capitalización que se puede ver afectada a las finanzas públicas. Doctor Oscar, con base en lo que usted nos está presentando en la tarde de hoy, pues me generó una inquietud. Usted ahorita hablaba de unas semanas de cotización que evidentemente deben cumplir hombres y mujeres en Colombia, teniendo en cuenta que se está estudiando la reforma pensional. Entonces, ¿quiénes serían las personas que podríamos decir que se salvarían de esa reforma porque pues ya venimos cotizando? ¿O quiénes entrarían pues en esa ley de transición y cómo funciona eso de las semanas cotizadas? Muy bien. Pues mira, la transición protege a quienes están cerca de cumplir los requisitos para pensionarse bajo las reglas actuales o quienes ya tienen una trayectoria laboral de aportes y tengan un número de semanas concreto.
Entonces, quienes al 1 de julio del 2025, o sea, el 30 de junio, tengan 750 semanas cotizadas si son mujeres o 900 semanas cotizadas si son hombres, se van a poder pensionar con las reglas vigentes en Colpensiones y en los fondos privados sin verse afectadas por el nuevo modelo de pilares. Quienes no cumplan con esas semanas al corte de la reforma, digamos a ese 30 de junio, deben adaptarse al nuevo sistema y cotizar en el pilar contributivo, lo que significa que sus aportes hasta 2.3 salarios mínimos van a ir a Colpensiones y el excedente a un fondo privado. Entonces, quienes están cerca de cumplir la edad de pensión, quienes estén laborando, es importante que revisen su historia laboral y si es necesario tomen decisiones estratégicas para asegurar su retiro en las mejores condiciones posibles. Yo les soy, digamos que me gusta hacer referencia a esto. Yo cuando empecé a trabajar, pues no tenía ni idea del tema pensional y eso yo creo que le pasa muchísimo a las generaciones actuales. Solamente cuando empecé a trabajar en este tema y que me apasioné en el tema pensional, me pude dar cuenta de todo el impacto que esto tiene en nosotros, en los jóvenes, y por eso digo que esto afecta a todo el mundo, porque el tiempo pasa y una persona puede pensar que no se va a pensionar, pero realmente, pues lo más probable es que sí. Así no confiemos mucho en que las cosas vayan a pasar. Entonces, digamos que aquí es importante, sobre todo los estudiantes, que revisen y si van a empezar a trabajar y a cotizar, pues que tengan muy claro cuál es el impacto que esto va a generar más adelante en sus vidas. Indudablemente, doctor Oscar, pues si yo tengo 17, 18, 19 años y tomo la decisión de empezar a trabajar y cuento con esa suerte de empezar a cotizar, pues estoy de una u otra forma pues haciendo una proyección para la calidad de vida que yo quiero para mi vejez, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. O sea, lo que uno tiene que hacer es empezar a trabajar en su retiro y el retiro no se logra de un día para otro ni en 5 años. Esto hay que trabajarlo en el mediano y largo plazo. La mejor edad para uno empezar a trabajar en el retiro son los 35, los 40. Obviamente, si uno arranca a los 18 a trabajar y tiene una planeación financiera adecuada, pues esto va a ser maravilloso porque incluso va a poder tener un retiro tal vez a los 40 o los 45 años, donde mucha gente todavía está trabajando fuertemente para poder llegar a ese retiro tranquilo. Mira que en medio de toda esta dinámica surge un escenario gris y es el de esas personas que tienen 850, 800 semanas y son hombres y no alcanzan a las 900 semanas y les va a tocar entrar en la reforma pensional del gobierno actual. Pero averiguando, encontraron una figura que se llama el cálculo actuarial. Sin embargo, con ese cálculo actuarial se daban cuenta que hasta octubre del año pasado se pagaba un dinero y después llegó una resolución y el dinero del cálculo actuarial por 40 semanas, inclusive en todo el proceso que hicimos de estudio para este tema, gente reportando que le estaban cobrando 35, 40 millones con un cálculo actuarial de 35 semanas. ¿Qué es eso del cálculo actuarial, doctor? ¿Y por qué se puede llegar a pagar semejantes cifras tan astronómicas por 30, 40 semanas para lograr salvarse de la reforma? Bueno, digamos que aquí es importante entender qué es un cálculo actuarial. Esto, digamos que es un procedimiento que le permite a un trabajador o a un afiliado a un fondo o a Colpensiones normalizar su historia laboral. Y es muy importante entender ese normalizar su historia laboral porque lo que va a hacer la persona es pagar el equivalente a los aportes que en algún momento omitió cotizar. ¿Cómo funciona esto? Si una persona trabajó, supongamos, entre el año 2008 y el año 2010, para redondear el ejemplo que me estás planteando de 850 semanas tiene hoy. Cada año, para que lo tengan presente, cada año tiene 51.4 semanas de cotización. No son 52 porque digamos que en temas pensionales son 360 días. Entonces, si una persona trabajó entre el año 2008 y el año 2010 y no hizo los aportes respectivos, por el motivo que sea, porque no tenía el dinero, porque cometió un error operativo, la razón que sea,
tiene la opción de pagar retroactivamente esas semanas que no cotizó, y para eso se realiza el cálculo actuarial. Lo que determina el valor de lo que esa persona debe aportar, digamos que está definido en unos decretos puntuales donde se determina el ingreso base de cotización, la rentabilidad que habría generado sus aportes si se hubieran realizado en ese momento, factores como la inflación y una tasa de interés técnica, y eso es lo que hace que se encarezca un poco. Pero digamos que, ¿qué es lo que pasa? Esa persona que no cotizó entre el año 2008 y el año 2010, supongamos que tenía el salario mínimo de esa época. Y si esa persona hace el cálculo actuarial con el salario mínimo de esa época, por esos 2 años, pues le puede costar una suma X. Y hoy, en el año 2025 y después del año 2010, esa persona pudo haber tenido un incremento en su salario, y lo más normal que pasa es eso. Una persona que está en etapa productiva, su salario va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el decreto 1225 en octubre? Dijo que si esa persona, con las semanas que va a normalizar, que se van a incluir en su historia laboral, supera esas semanas límite para entrar en transición, no puede utilizar el salario que se ganaba en esa época, que en el ejemplo es el salario mínimo, sino que debe utilizar el salario promedio de toda su vida laboral. Entonces aquí van a entrar salarios desde su primer aporte a pensión hasta el último aporte a pensión. Entonces, si esa persona se está ganando hoy 3, 4 millones y viene ganándose pues lo mismo, pues es muy diferente. Por ejemplo, el salario mínimo del año 2010 era creo que 515,000 pesos y hoy estamos en salario de 1.423.000. Entonces, si esa persona ha tenido incrementos, pues ya su liquidación de ese cálculo actuarial no se puede hacer con los 515,000 del año 2010, sino que se tiene que hacer, por ejemplo, con el millón o los 2 millones de pesos que le da ese salario promedio de toda la vida. De manera que eso es lo que hace que se incremente el monto a pagar y que la recuperación de las semanas sea más costoso, porque va a entrar en transición y se le van a mantener digamos que las condiciones de pensión. Entonces, una persona que haga el cálculo actuarial no solamente lo hace para entrar en transición, también lo hace para completar el requisito de pensión por vejez. Este cálculo actuarial existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que digamos que se dio a conocer mucho más ahora que la gente lo necesita para entrar en la transición, normalizando esos periodos que no cotizó. Pero a lo largo de los años las empresas han utilizado este mecanismo precisamente para pagar pasivos pensionales que tenían con sus trabajadores, o incluso personas que les faltaba tiempo para pensionarse, que no habían cotizado, cotizaban esas semanas oportunamente a través de este cálculo actuarial y se pensionaban. Entonces, digamos que completa requisitos de pensión, evita que una persona pierda el derecho a una pensión, brinda una alternativa para esas personas que completarían las semanas mínimas para acceder a transición. Y aquí la gran diferencia, o lo que hace el encarecimiento de estos valores, es que si con esas semanas entra a transición, debe utilizarse el salario promedio de toda su vida. Pero si la persona ya está en transición y va a hacer el cálculo actuarial, puede utilizar el salario real de la época en la que se presentó esa omisión. Por lo tanto, para esa persona no le va a costar tanto. Doctor Oscar, esta es una pregunta doble, porque pues nos encontramos que la reforma pensional presentada por el gobierno actual pues está envuelta en medio de amores y odios, por decirlo de alguna forma. Los defensores de la reforma dicen que va a haber una redistribución, lo que va a permitir a la población más vulnerable pues poder tener una mesada, un bono que los ayude a mejorar su calidad de vida. Y por eso un sector dice que podría ser esta la reforma pensional de los pobres, pero hay otro sector de la sociedad colombiana que dice que esta reforma lo que busca es que se roben las pensiones de los colombianos. Entonces, ¿qué tan cierto es lo uno y qué tan cierto es lo otro? Bueno, mira, eso depende por donde se mire, pero para empezar con esto, quiero hacer referencia a un trino que publicó el presidente hace unos días, donde decía que todo colombiano y toda persona al nacer ya tenía garantizado un bono pensional solo por ese hecho, cosa que pues no es cierta.
digamos que, ¿qué es lo que pasa y frente al bono pensional? Pues hoy las personas más vulnerables reciben un subsidio, como les decía, de aproximadamente 80.000 pesos. Y a través del pilar solidario ese subsidio se va a incrementar a 223.000 pesos y es para mayores de 65 años en condición de pobreza extrema. Eso no es un bono pensional, esto simplemente es un subsidio. Un bono pensional tiene una connotación muy diferente y la reforma ha denominado a este subsidio como una renta básica. Si es la reforma de los pobres, no, esta reforma lo que va a hacer es disminuir el ingreso de los más jóvenes que no han cotizado las 750 o las 900 semanas. Como les decía hace un momento, una persona que está en Colpensiones tiene la posibilidad de pensionarse con hasta el 80% de su salario promedio, que no está limitado al 2.3 salarios mínimos. En cambio, ahora con la reforma su salario o su pensión puede ser por debajo, un 40% de ese salario promedio real. Desde el punto de vista de sostenibilidad, tampoco lo es una reforma para los más pobres, porque la redistribución de los cotizantes puede afectar la estabilidad del sistema a largo plazo y aumentar una presión fiscal. El gran reto de esta reforma es garantizar que haya suficientes recursos para sostener esos pagos en el futuro sin afectar a quienes sí cotizan y aspirar a recibir una pensión acorde a sus aportes. Ahora, los que dicen que Petro se va a robar el dinero de las pensiones y eso qué tan cierto es, pues esto es un tema que ha generado muchísimo debate y gran preocupación, especialmente porque la reforma plantea una forma en cómo se van a redistribuir los aportes dentro del sistema de pilares. Y lo primero es que, como les decía hace un rato, se elimina la devolución de saldos y le quita la posibilidad a las personas que con esos recursos puedan hacer algo incluso mejor de lo que les va a entregar la reforma. Las personas, como les decía, hacían inversiones con ese dinero y ahora si se quita esa posibilidad y te van a entregar una renta vitalicia que puede estar entre 60.000 pesos y el 80% de un salario mínimo. Y aquí es donde está el punto donde dice que se están robando la plata, es que esto no es heredable. Entonces imagínense qué pasa con una persona que reciba esta renta vitalicia del 80% de un salario mínimo y se muera en el primer año en que la recibió. Pues al no ser heredable, no hay devolución ni se le entrega el recurso a sus beneficiarios. Entonces, esto sí puede ser tomado como que este es mi ahorro, estos son mis aportes y pues no lo voy a disfrutar yo y no lo va a disfrutar nadie, entonces se queda en manos del Estado. Antes los afiliados podían elegir entre Colpensiones y los fondos privados y en ese caso, pues los fondos privados generaban una rentabilidad, invertían esos aportes y manejaban cuentas individuales. Bueno, actualmente manejan esas cuentas individuales y le genera rentabilidad a las personas. Con la reforma, todos los aportes hasta 2.3 salarios mínimos van obligatoriamente a Colpensiones, lo que significa que ese dinero ya no se ahorra en cuentas individuales, sino que se usa para pagar las pensiones actuales. Entonces, esto genera un riesgo fiscal de sostenibilidad, el uso de fondos al estar en manos del gobierno, pues los recursos se pueden usar para otros fines, que es lo que ha ocurrido en otros países con sistemas similares. Y al generarse también una menor rentabilidad desde el punto de vista individual para quienes cotizaban en fondos privados, pues este cambio significa que ya no van a tener una cuenta individual en la que crezca con intereses sin rentabilidad. O sea que, digamos que esa gran diferencia se genera allí. Lo otro es que, por ejemplo, un hombre que estaba en un fondo privado y le va a aplicar la reforma, automáticamente solo por ese cambio, en el fondo privado uno se pensiona con 1.150 semanas. En Colpensiones con 1.300. Entonces, solo por ese cambio de la reforma, a esa persona se le incrementa el número de cotizaciones que tiene que hacer, o sea, tiene que cotizar por 3 años más. Entonces, digamos que esto depende del punto de vista con el que se mire, que tiene, digamos que un propósito de reparto concreto y que el Estado deje de sacar tanta plata para financiar las pensiones, porque hay un subsidio muy grande, cada año se saca el 4% del PIB, pero pues digamos que ahí el tema es muy complejo porque es muchas las personas que tienen un ahorro y podrían sentir que lo pierden. Ok, perfecto. Ya para terminar, le quiero dar un saludo especial a todas las personas que están conectadas: Diego, Marixa, Wilson Rodríguez, Olga, Ana Patricia, tenemos a Lisette Dorado, a Brian Alvarado, a Joyce Bejarano. Todas estas personas han estado muy pendientes de todo lo que hemos venido hablando. Para terminar, doctor,
porque lastimosamente el tiempo del radio es corto. ¿Qué fue lo que sucedió con la Corte Constitucional? ¿Y cuáles son los posibles escenarios que tenemos a corto plazo con la reforma pensional? Hablan de 3 escenarios continuamente. Me gustaría que usted nos comentara cuáles son esos posibles escenarios. Bueno, la Corte Constitucional recibió varias demandas contra la reforma, principalmente por supuestos vicios de trámite en la aprobación en el Congreso. Recientemente, el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Ibáñez, radicó su ponencia proponiendo la declaración de inconstitucionalidad de la reforma. Y los principales argumentos son que la reforma se aprobó sin cumplir una deliberación rigurosa y democrática, y esto lo que hace es que se afecta el principio constitucional de consecutividad que garantiza que haya discusión en ambas cámaras del Congreso, en Senado y Cámara. La Corte lo que debe hacer es decidir si la ley se mantiene, se ajusta o si se declara totalmente inconstitucional. Entonces los escenarios en el corto plazo, porque esta decisión tiene que salir por tardar el 28 de mayo, aunque se podría prorrogar porque el presidente está pidiendo que se haga una audiencia pública, entonces digamos que eso podría retardar un poco la decisión de la Corte, y también podría presentarse otro evento, y es que se haga un cambio de magistrado, que se haga un nuevo reparto y que el magistrado ponente no sea el actual, sino que sea alguien que tenga afinidad con el gobierno, y puede que la decisión cambie a pesar de ser un tema jurídico. Entonces, si la Corte Constitucional declara que la reforma no tiene ningún problema, pues sigue la ley sin ningún problema y entra en vigencia el 1 de julio. Si la Corte anula parcialmente la reforma, pues se pueden modificar algunos artículos sin tumbar toda la ley. Hay un artículo muy debatido, y es la pensión que se crea para sectores agro, para sectores, digamos que de afro, sectores muy puntuales, y esto podría tocar esta anulación parcialmente. O si la Corte tumba toda la reforma, pues volvemos al sistema anterior de Ley 100, obligando al gobierno a presentar una nueva propuesta de reforma, y está dentro de los tiempos para que se surtan todos los debates y que se vuelva a expedir una nueva reforma. Eso lo que haría sería retrasar un poco la implementación de la reforma, pero que empiece. Eso implica que mientras la Corte no se pronuncie, la reforma sigue en firme y su entrada en vigor está programada para julio. Entonces, por eso es clave que todo el mundo esté muy pendiente de lo que pasa, porque cualquier decisión de la Corte puede cambiar el panorama del país en temas de pensiones. Total. Pues mi doctor Oscar, le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros el día de hoy. Fue un placer tenerlo aquí. Como usted se puede dar cuenta, este es un tema supremamente importante, supremamente espinoso, y tiene muchas aristas, y nos quedaron infinidad de preguntas en el aire. Sin embargo, creo que los puntos más estratégicos y neurálgicos los tocamos el día de hoy. Recuerden que este programa no termina aquí. Nosotros seguimos por el Facebook Live y en el portal institucional recibiendo todos sus comentarios constructivos. Doctor Oscar, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por esta invitación, y por supuesto que encantado de resolver las inquietudes que todos tengan. Pues nos pueden encontrar en redes sociales como Oscar Hidárraga, y nuestra web es oipensurance.com. Somos expertos en estrategias pensionales, optimizando el ahorro y mediando largo plazo para garantizar la calidad de vida de nuestros clientes. Doctor, muchas gracias, doctor. Gracias por compartir con nosotros, con la mesa de trabajo, sus conocimientos, evidentemente pues con nuestros estudiantes. Y ahí usted ha dejado plantadita la semillita para que cada uno de nosotros estemos al día y estemos pendientes de lo que va a pasar con la reforma pensional en Colombia. Nuevamente, muchísimas gracias. Encantado. Profesor Julio. Profesor Gustavo. Un feliz fin de semana. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias. Escuchas, un abrazo grande. Gracias. Saluti, salud, gestión y entorno laboral. Un espacio dedicado al cuidado de la salud, el uso de los recursos técnicos, científicos y humanos y a la prevención en ambientes laborales. Saluti, un programa de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual. Saluti.